Rojas, doctor Guerrero, señor presidente, doctor Vargas, doctor Mendoza y doctor Palacio. Como siempre, para la Contraloría es muy importante tener este espacio para exponer sus consideraciones en torno a un proyecto de ley o a una ley que pende aún de la opinión de esta honorable corporación de cara a establecer si puede ser promulgado y entrar a regir total, parcialmente o definitivamente es contrario al ordenamiento jurídico. Respecto del texto que ha sido sometido a consideración de esta corporación, la Contraloría celebra que haya sido privado de ciertos contenidos iniciales que terminaban siendo realmente totalmente contrarios al texto constitucional actual y además contrarios a cualquier lógica de control que permita la efectiva garantía del derecho a la salud. Tenemos, por ejemplo, que disposiciones relacionadas con la consideración de que el recurso, una vez tirado a los futuros gestores, se transformaba en un recurso privado, se tendría ejecutado y por lo tanto salía todo tipo de control fiscal, al menos, fue eliminado, y eso me parece que es supremamente sano. De la misma manera, existían otras varias normas relacionadas con los embargos que estaban también redactados de una manera farragosa, que eventualmente podían llevarnos a situaciones que pretendíamos que no se configuraran. Lamentablemente, en la práctica, sin que exista esa norma, estamos de hecho ante situaciones que también obstaculizan el cumplimiento efectivo de los fallos de responsabilidad fiscal, concretamente en la jurisdicción coactiva, precisamente por una imposibilidad de tener claridad sobre si los embargos proceden o no, teniendo en cuenta que simultáneamente existen intervenciones administrativas que por mandato de la ley los harían nugatorios. De todas maneras, es muy sano que estas normas no hayan quedado en el proyecto que hoy se somete a consideración de ustedes. Sin embargo, la Contraloría quiere hacer algunas consideraciones más allá de las procesales que fueron remitidas oportunamente a esta corporación y fueron alegadas también por otros intervinientes, con relación concretamente a la imposibilidad de presentar proposiciones en los debates, particularmente en los debates que están invitados, en los finales, donde sencillamente se proscribió esa alternativa prevista en la ley quinta a los señores parlamentarios que así intentaron hacerlo, y se procedió inmediatamente a la votación del articulado del proyecto de ley. Igualmente, la Contraloría tiene solo una pregunta, no una posición consolidada, porque mal podría asumir el papel de la Honorable Corte Constitucional en cuanto a si es necesario o no hacer las consultas relacionadas con el derecho a la salud de las minorías étnicas. En algunas ocasiones la Corporación así lo ha planteado y exigido, y lo cierto es que el texto hace permanente referencia al derecho de las minorías y al derecho de tener, de gozar del respeto de las especificidades que determinan su cultura y su etnia, pero al mismo tiempo se trata de generalidades, y como finalmente lo que pretendemos con esta ley es que regule efectivamente el núcleo esencial del derecho, en la práctica termina siendo una distinta formulación de lo que ya tenemos establecido en otras normas constitucionales, y mucho más desarrollado en otras normas ordinarias distintas de la estatutaria. Además,
en este aspecto específico, cabe preguntarse si se excluirán definitivamente las minorías gitanas, que se trata también de un grupo social con características específicas que viene siendo considerado como titular de derechos a un tratamiento específico y diferenciado del tratamiento general uniforme que se le da en función de la cultura dominante. Esto está ausente en el texto. Hay una pregunta muy clara, muy concreta y muy directa que se formula a la Contraloría. Situación de la acción de tutela como mecanismo de acceso a la prestación del servicio de salud a partir del eventual desarrollo y aplicación de la ley estatutaria de salud. En principio, la Contraloría podría considerar que no hay una afectación del radio de acción y del alcance que ha tenido la acción de tutela y la importantísima labor que ha ido desarrollando precisamente en la definición de lo que debe ser considerado por el derecho a la salud, su relación íntima con la vida, hasta el punto que ya adopta el criterio imperativo de que se trata de un derecho fundamental. Sin embargo, de la lectura detenida del texto hay tres aspectos que resulta indispensable resaltar. Uno primero tiene que ver con, y eso se relaciona con la segunda pregunta, la inclusión en determinados preceptos jurídicos de la referencia a la garantía del derecho de acuerdo a la regla de sostenibilidad fiscal. La manera como están redactadas estas disposiciones, que están señaladas, identificadas adecuadamente en el respectivo, en el documento que presenta la Contraloría de la Honorable Corte, da la impresión de que el principio de sostenibilidad fiscal y la regla de sostenibilidad fiscal, de cuyas bondades y racionalidad nadie puede dudar, entre otras porque los recursos son finitos en este y lamentablemente en todos los estados del planeta, pues es una realidad con la que nadie puede hacer caso omiso y se debe convivir y racionalizar en consecuencia los recursos. Sin embargo, les voy a leer, por ejemplo, el literal J, que se refiere a la sostenibilidad, literal J del artículo 6, que contiene los principios fundamentales. Sostenibilidad. El Estado dispondrá por los medios que la ley estime apropiados, o sea, estamos remitiéndonos a una ley, cuando de lo que se trata aquí es de hacer una regulación total y finita del núcleo esencial del derecho, los recursos necesarios y suficientes para asegurar progresivamente el goce efectivo del derecho fundamental a la salud de conformidad con las normas constitucionales de sostenibilidad fiscal. El progresivamente, cuando finalmente la salud es un derecho fundamental, pareciera no tener cabida, y las razones pues sería pretencioso de mi parte ponerlas ante ustedes, honorables magistrados. Lo segundo, la manera de cómo está redactado. Esta mañana escuchamos a los dos ministros del Gobierno Nacional, el ministro de Hacienda y el ministro de Salud, decir lo que el entendido claro que tenemos respecto de la sostenibilidad fiscal en cuanto a no condiciona el derecho, y mal puede ser una limitante del derecho fundamental. Pero vuelvo a leer la redacción. El Estado dispondrá por los medios que la ley estima apropiados los recursos necesarios y suficientes para asegurar progresivamente el gozo efectivo del derecho fundamental a la salud de conformidad con las normas constitucionales de sostenibilidad fiscal. Aquí nos están sometiendo el derecho a la salud a la sostenibilidad fiscal. Y ustedes pueden encontrar que esta es la lógica de redacción de varios de los preceptos contenidos en este proyecto de ley estatutaria, de tal manera que en caso de que ustedes lleguen a la conclusión de que esta ley es compatible
con el texto constitucional, pues habría de establecer la forma en que la interpretación resultaría acorde con el mandato constitucional para que no se invierta y se supedite un derecho fundamental al principio de sostenibilidad fiscal. Igualmente, llama la atención otra disposición que tiene una relación directa con la tutela y realmente me sorprendió mucho por el lugar donde la encontramos ubicada, por el alcance que se le da. Se trata de una referencia específica a la procedencia de la acción de tutela cuando se trata de decisiones del contencioso administrativo, específicamente aquellas que tienen que ver con acciones de nulidad. La verdad es que la historia de lo que la prensa ha dado por llamar vulgarmente el choque de trenes, es decir, de la procedencia de tutela contra sentencias, máxime cuando se trata de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, pues tiene su marco constitucional definido en los desarrollos jurisprudenciales que en realidad de verdad han permitido una convivencia coordinada y armónica luego de varios ires y venires y de varias diferencias, donde tanto la Corte como el Consejo de Estado reivindicaban el derecho a ser el órgano de cierre y dentro de esta perspectiva la metodología que ha adoptado esta corporación en el sentido de tutelar el derecho fundamental y remitir a la respectiva corporación para que se pronuncie específicamente en lo de su competencia, pues es precisamente producto de la sabiduría judicial y de la capacidad del propio Estado y de los órganos de vértice de la jurisdicción de adecuar sus competencias y responsabilidades al mandato constitucional. De tal manera que llama mucho la atención que en una ley estatutaria de salud se haga específica referencia a las decisiones del Consejo de Estado, más no de la Corte Suprema. Digamos que se legitime la procedencia de la acción de tutela cuando pues, yo creo que la Corte Constitucional tiene unos criterios suficientemente maduros, serios, sopesados y la regulación de las relaciones entre las altas corporaciones suficientemente claras, salvo algunos casos excepcionales, pero pues realmente son excepcionales, de tal manera que no entiendo por qué este reforzamiento o habilitación adicional, cuando incluso en el proyecto de reforma a la justicia, que era reforma de la Constitución, se optó por no hacer referencia a ese punto precisamente en el entendido de que este era un aspecto ya superado. Incluso aquí se podría eventualmente plantear alguna duda en lo que tiene que ver con el principio de unidad de materia, pero definitivamente no es una norma que debería estar plasmada allí. Hay otro aspecto que me interesa subrayar y destacar. Como esta ley tiene que ser leída de acuerdo a lo que nos ha enseñado el ministro, conjuntamente con la ley ordinaria, lo que encontramos es una redacción de los varios principios que deben nutrir la actividad, las actuaciones del Estado, básicamente del Estado, en hasta qué punto llega su responsabilidad, cuáles son sus deberes, cuáles son sus obligaciones. Esto sucede porque a su vez se desmonta el aseguramiento tal como lo conocemos hoy los gestores recibirían un pago por ser los administradores del sistema y adicionalmente un pago
premio, un incentivo económico en caso de que sus pacientes, sean los que están presentando mejores indicadores de salud. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿y qué sucede si no se aprueba en la ley ordinaria? Nos quedamos con esta ley estatutaria que traslada toda la responsabilidad al Estado, o sea que dentro de la lógica de la responsabilidad del Estado, que se incoa ante el contencioso administrativo, tendríamos que invocar la reparación de todos los daños que se hubieran causado, y en la práctica pues tendríamos un sistema de aseguramiento que no solamente de facto se desprendió de atender el riesgo y se lo trasladó al Estado, y hay un mecanismo de recobro, que fue la manera como se trasladó toda su responsabilidad de asegurador que asumía el riesgo al presupuesto público, sino que además tendríamos todo el sustento legal para que estuviéramos como consecuencia de esas vicisitudes políticas y legislativas normales en cualquier Estado, un régimen que traslada toda la responsabilidad al erario público, al Estado colombiano, y una CPS que no tendrían sus ingresos limitados única y exclusivamente a la administración y a la normal remuneración que deben tener por esa actividad, sino que seguirían recibiendo absolutamente todo el recurso, haciendo el manejo que todos conocemos, no gestionando el riesgo, pero recibiéndolo para esos fines, y en la práctica pues exentas de responsabilidad, con el agravante adicional de que el Estado pues no es muy activo cuando se trata de defender sus intereses. Entonces, frente a una condena al Estado, que parece pues totalmente obvio, entre otras por la claridad de los principios que aquí se plasman, difícilmente tendríamos una actividad eficiente del Estado, a su vez, para demandar a las EPS, que entre otras están en su gran mayoría en causal de liquidación. Entonces, esta es una pregunta esencial. Me parece que no podemos examinar este texto sin establecer cuándo va a empezar a regir, o si se le condiciona a que efectivamente se apruebe la ley ordinaria, porque todo el conjunto pues hace sentido y hay un cambio de lógica, pero si eso no fuera así, pues tal vez quedaríamos situados en el peor de los mundos. Para hacer una ley estatutaria hay también unos aspectos nucleares dentro del núcleo, como lo que tiene que ver con la prohibición de negar los servicios. Claro, está muy bien que una ley estatutaria se refiera en el artículo 14 a este aspecto. Sin embargo, cuando leemos el contenido del artículo, vemos que se establece lo siguiente: para acceder a servicios y tecnologías de salud no se requerirá ningún tipo de autorización administrativa entre el prestador del servicio y la entidad que cumpla la función de gestión del servicio de salud cuando se trate de atención inicial de urgencia y en aquellas circunstancias que determine el Ministerio de Salud y Protección Social. Y en aquellas circunstancias que determine el Ministerio de Salud y Protección Social. O sea, aquí saltamos de la ley estatutaria a la resolución ministerial. Pues esto no es realmente el acceso, es el gran problema al servicio de salud. Ahí es donde tenemos la gran dificultad de garantía efectiva del derecho a la salud, y aquí más habladamente habla del inicio, o sea, cuando se trata de la primera atención o cuando se trata de urgencia. Pero si después no lo vuelven a recibir, si le hacen 2 quimioterapias y ya no lo reciben para la tercera, pues también cabe preguntarse en estos casos qué va a pasar. Si lo regula el Ministerio, podemos dejar algo tan esencial como es el acceso al servicio en cabeza de una resolución ministerial. Otra pregunta que me permito formular en este escenario. Y hay un aspecto, como ya tenemos que se desmonta el aseguramiento, la ley, digamos desde el punto de vista científico, en buena hora hace referencia de manera permanente a las tecnologías en salud, y
separa el servicio de la tecnología. Cuando yo leía esta ley, dije, pero ¿por qué separaron las tecnologías? Y hoy en día se presta el servicio y obviamente pues se supone que allí están las tecnologías necesarias, no digo siempre de punta, pero las necesarias para atender al paciente. Aquí se le dedica un espacio bien importante a las tecnologías, me parece muy bien que se excluyan determinadas tecnologías, me parece complicado que aquí también esté previsto el momento de participación ciudadana, cuando esto es un aspecto técnico, es un aspecto objetivo, esperaría uno, y entonces tal vez tendríamos como una ocasión de diluir y de delegar responsabilidades. La participación tiene unos momentos muy importantes, muy útiles en el proceso de la formación tanto legislativa como administrativa, pero la coadministración con el destinatario del servicio puede ser una ocasión de proscribir efectivamente el servicio o de hacer imposible la administración. En general la ley abusa de la consulta y si hoy en día siempre estamos en la lógica del huevo y la gallina, incluso aquí en ley estatutaria y ley ordinaria, pues me preocupa mucho la cantidad de ocasiones en que tenemos que para adoptar determinadas decisiones administrativas incluimos la participación ciudadana cuando finalmente aquí hay un responsable único. Pero les decía, aquí hay una regulación detallada con una lógica, yo diría, muy sabia, o sea, todo lo suntuario, el médico de la academia que intervino hace pocos momentos, porque si es funcional o no es funcional, dio el criterio que uno extraña de la ley, ¿no? Si la ley seguramente puede tener una definición para entender qué se justifica como tecnología que esté incluido y que no, y obviamente se debe hacer el examen en cada caso. Y no, pues, aquí se dejan unos criterios de lo que no debe estar incluido, que me parece que está muy bien formulado, pero ya después, adicional a la decisión técnica, viene entonces la consulta, etcétera, que es lo que me llama la atención. Entonces, como les decía, en el tema tecnológico, yo decía, pero ¿cómo? Entonces, el Estado va a comprar aparte la tecnología necesaria para la atención de un infarto. O sea, no entendía cómo era la cosa. Después vi que los agentes, puede haber, pues hay los agentes normales y otros que pueden tener solamente esas tecnologías de pronto especializadísimas o no. O sea, aquí ya entra una lógica distinta, pero de todas maneras, a mí también me plantea me surge una pregunta y es, ¿y quiénes tienen derecho a esos centros especializados que tienen la mejor tecnología? Entonces ahí dicen, no, de acuerdo a las remisiones respectivas. No sé si ahí estamos introduciendo un costo, y aquí la pregunta esencial es, y entonces nos van a costar menos los prestadores de salud de lo que cuestan hoy en día, porque si las tecnologías de punta están aparte, y en segundo lugar, ¿será que ahí estamos abriendo una brecha o un espacio para que se generen discriminaciones adicionales? Esto tiene que más que ver pues, con la buena administración de ese sistema. Pero pues yo me pregunto si todo ese tratamiento especialísimo de las tecnologías no termina siendo la vía para generar exclusiones, discriminaciones, mayores trámites, ineficiencias, fragmentación, etc. Hay otro tema que les voy a leer en la norma, me devuelvo de la tutela. Sin perjuicio de las acciones de tutela presentadas para proteger directamente el derecho a la salud, la acción de tutela también procederá para garantizar, entre otros, el derecho de la salud contra las providencias proferidas para decidir sobre las demandas de nulidad y otras acciones contenciosas administrativas. Ni siquiera se limita a sentencias, sino esa providencia, lo cual está bien porque una providencia puede afectar el derecho constitucional fundamental a la salud. Hoy en día hay autos de sala plena del contencioso administrativo del Consejo de Estado que para la Contraloría han sido muy útiles en términos de identificación de responsabilidades y recuperación de recursos. No quisiera que con esta disposición encontraran allí su acta de defunción.
El otro punto, y no he ni empezado, voy a, si ustedes me lo permiten, honorable magistrado, ser muy veloz y muy concreta. Les decía que de todas maneras, si nosotros nos tuviéramos que quedar con esta ley, así como está, con las preocupaciones y las preguntas que la Contraloría se permite realizar, y con nada más, es decir, con la actual ley, yo tendría que responder que no, que con esta sola ley no estamos garantizando de manera suficiente ni adecuada, ni estamos realmente impactando materialmente la situación institucional, ni la situación económica, ni estableciendo las bases para un sistema operativo claro, y sobre todo estamos en muchas ocasiones delegando a otros actos legislativos. Estamos delegando a resoluciones la definición total y global del núcleo esencial de este derecho. Así sean aspectos que parezcan un poco operativos, pero es que tienen que ver ni más ni menos que con el alcance del servicio o con el acceso o el ingreso al sistema. Aquí les decía, como esto toca entenderlo en función de la ordinaria, todos sabemos que una de las propuestas fundamentales en esta reforma de salud es lo que tiene que ver con la creación de salud mía. En estos puntos yo he optado por volverme particularmente empírica para evitar reproducir historias realmente trágicas en términos de afectación de los derechos fundamentales. Los honorables magistrados periódicamente nos citan a rendir cuentas en el tema de contenciones. Yo creo que no todos tenemos muy claro lo que cuesta la liquidación de sistemas existentes y la sustitución por unos nuevos. Luego de la liquidación del Seguro Social se había optado por la contratación en fiduciaria. Las críticas al modelo, a este sistema fiduciario, tienen origen en la Contraloría básicamente porque la Contraloría considera que en la defraudación a la salud, en la falta de información confiable, en la posibilidad de dobles cobros de personas que ya han muerto, cobro como si fueran mujeres de hombres, etcétera, todas las defraudaciones que conocemos, el FOSIGA no ha cumplido adecuadamente con los deberes y obligaciones que establece el contrato respectivo. Como lo hemos planteado, de la misma manera hemos llamado al Ministerio para que en la liquidación de esas fiducias tengan a bien establecer qué monto de recursos es imputable a la omisión del contratista, lo que hemos notado es una posición realmente de sorpresa, diciendo que pues básicamente les parece que hay como un exceso en nuestra interpretación, cuando resulta que allí existía un deber de verificación, de cuidado, de control muy claramente establecido. No hay una estructura burocrática, no se optó por un modelo organicista precisamente para no repetir lo que había sucedido con el Seguro Social, pero en ningún lugar se le dijo ni al FOSIGA ni a las CPS que ellos serían los dueños de la información, los dueños de los sistemas, y que podían, digamos, crear nuevos espacios interpretativos para hacerse a mayores recursos sin que hubiera fundamento ni constitucional ni legal. Es el caso de los recobros, como su nombre lo indica, casi que es volver a cobrar lo que ya se le había pagado, y a pesar de que ha habido un incremento impresionante de los recobros en este periodo, podemos seguir con la misma posición inicial, en el sentido de que es una disfuncionalidad del modelo, y lo que tenemos ahora es que ese modelo se regula, se establecen mejores controles, pero se admite. Entonces, el tema es, ¿será que la solución está
en abandonar el modelo como el FUSIA o en perfeccionarlo, en hacerle cumplir la letra del contrato, en ser mucho más riguroso, en no hacerlo dueño de la información, en establecer directivas y criterios mucho más claros y más contundentes, en renegociar las tarifas, porque es que si vamos a crear salud mía, que tiene sus bondades en cuanto a la centralización del control de recursos, el recaudo, por ejemplo, que es un tema supremamente importante. Lo cierto es que esto va acompañado de un peso burocrático que antes no estaba previsto. Es una entidad, se crea una entidad. Y aquí en este punto, como en todos los que tienen que ver con el tema de salud, y esa es la gran crítica que yo le haría a este proyecto de ley y a los demás, entre otras porque implica un incumplimiento de las órdenes de esta corporación, es que no tenemos los recursos. Nosotros no podemos decirle, mire, el FOSIGA vale tanto y ha tenido estos problemas que nos han costado tanto, y salud mía nos va a costar esto, va a tener tantos funcionarios y va a evitar esto. Entonces, no hay criterios objetivos que nos permitan decir, no, definitivamente esa es la mejor solución. Y de todas maneras, aunque pues, haya personas muy técnicas o académicas en el vértice de las carteras, el ministerio son órganos políticos. Entonces, la Contraloría siempre ha planteado el riesgo de que esa suma de dinero tan impresionante se destine a, se concentre y quede bajo la dirección plural de órganos que finalmente son de origen político, lo cual no es un delito, ni más faltaba. O sea, tienen que ser de origen político, pero no sería mejor un establecimiento público, un departamento administrativo. Lo planteo como pregunta, por la sencilla razón de que mal podría la Contraloría suplantar el lugar del legislador y la iniciativa que tiene, no por constitución, sino por responsabilidad política precisamente del gobierno nacional. Tampoco tenemos los estudios de morbilidad que ordenó la Corte, tampoco tenemos el posteo para establecer el valor de la UPC que ordenó la Corte. Por lo tanto, cuando nos someten al principio de sostenibilidad fiscal, pues lo que quisiéramos saber es cuánto cuesta en realidad garantizar el derecho efectivo a la salud y si hay una voluntad política para destinarlo en el presupuesto. ¿En qué momento es que estamos garantizando la sostenibilidad fiscal? Pues cuando se hace el presupuesto de la nación. Y en ese momento pues, depende de nosotros mismos. Nosotros no podemos hacer nugatorio un derecho fundamental y condicionarlo a eso cuando es que somos nosotros mismos los que tenemos nosotros gobiernos los que tenemos la iniciativa del gasto y somos los responsables de decir, mire, los recursos son tales, podemos sacrificar esto, redireccionar esto, redistribuir esto, y nos hace falta. Bueno, pues creemos un impuesto, hemos creado impuestos para la guerra, ¿por qué no crearlos para la vida? Pensemos en esa posibilidad, le quitamos los parafiscales a los empresarios y los sacamos a la tributación general de todos los contribuyentes. Bueno, pues sí me parece que hay un valor esencial que toda civilización protege. Entonces, la sostenibilidad fiscal depende de una decisión política. La Contraloría ha sostenido y comprobado hasta la saciedad que no es un problema de carencia de recursos, es un problema de corrupción sin lugar a duda, de falta de información y de precario control. Y por eso se sorprende que se esté tramitando un crédito de esas dimensiones, cuando la sostenibilidad fiscal sí se puede ver afectada, no con este crédito, sino que ese tipo de créditos, máximo si tenemos en cuenta que en los 2 últimos años ha habido un incremento importante del endeudamiento del país, esos son, digamos, las decisiones que sí afectan, impactan de manera definitiva la sostenibilidad fiscal. Allí es donde, en esos momentos es donde tenemos que tener mucho cuidado, pero ya cuando estamos definiendo si es más importante la salud o destinar recursos para cualquier otra política pública que no quiero mencionar porque si no
pues se va a pensar que yo la considero de menor rango, no quiero mencionar absolutamente ninguna, pero el político, el elegido popularmente, tiene la legitimidad y la obligación de tomar esas decisiones adecuadas teniendo en cuenta la jerarquía de derechos. Así que pues ese sometimiento pues no es el adecuado. Y hay un punto respecto de recursos, señores magistrados, que valdría la pena que de alguna manera se esclareciera y puntualizara, porque por un lado cada año quedan importantes sumas de dinero o en TES o en el COSIGA. Estamos hablando más o menos de 3.5 billones de pesos y 2.7 en TES. Y entonces, ¿será que tenemos plata para dejarla consignada en las fiducias? ¿Tenemos plata para comprar TES? Me dirán, sí, es gasto rezagado, estamos pendientes de pagar unas cuentas. Eso también es cierto. Pero en realidad, de verdad, al día de hoy todavía no sabemos cuál es la cartera legítima, válida, que efectivamente se le debe a las operadoras, a las IPS. No ha habido pues una gestión, sí ha habido inyección de recursos, pero no ha habido realmente una acción única, tendiente a establecer con toda claridad cuánto se le deben, cuánto necesitan y cuál va a ser el plan de pago. Por eso es que todavía la cartera es muy alta, por eso es que llevamos 4 años arrastrando el mismo problema que esta corporación conoció cuando se presentó la emergencia económica. O sea, estos son esos lastres que el país aguanta y aguanta y sigue cargando. Y lo que sucedió con algunas medidas y que a la Contraloría le preocupa mucho, tienen que ver con la prioridad en el pago de las deudas de las CPS. En primer lugar, porque efectivamente se siguen destinando grandes cifras para inversiones que tienen que ver o no ver con salud. Esto sigue sucediendo ordinariamente, como si fuera posible coger la plata de la salud para pagar el leasing, para pagar este o aquel otro activo, oficinas, etcétera. Eso sigue sucediendo. O sea, la OPC sale, entonces uno dice, pero si dejo de pagar, pierdo la inversión. Pero es imposible que no seamos capaces de sentarnos y tomar una decisión y decir, pues no, la UPC no va para eso, vendamos este activo y lo devolvemos al sistema, porque es que además lo distraje, no es que el sistema se apropió y desvió, tiene derecho a sanear su EPS porque fue más inteligente y le dio ya mayores recursos, sino que va al sistema, porque fue el sistema que se le sustrajo ese recurso y por lo tanto tiene que volverse allí. Esas decisiones no las hemos tomado. ¿Y qué es lo que pasa? Que llega el recurso y entonces el recurso fresco que está previsto para atender los pacientes actuales, los que hoy están en emergencia, se destinan en una proporción importante a pagar el viejo pasivo. Entonces yo me pregunto, mientras no exista una claridad de cuál es la prioridad en los pagos, como no están en liquidación, así estén en causal así acumulen todas las causales de liquidación, el señor superintendente dice que no hay sustento legal para las liquidaciones, a pesar de que él mismo las ha decretado y hay muchos en ese estado, que claro, que la experiencia es catastrófica, sí, si dejamos vender las clínicas 20 meses antes de que sea necesaria la liquidación, pues sí, eso es catastrófico. Pero si tenemos una verdadera rectoría del Estado y no dejamos que se defraude la prenda de los acreedores, la pregunta es, y ya con esto termino, no me puedo alargar más, la pregunta es si los recursos de la UPC son para garantizar el derecho constitucional fundamental a la salud. Es posible que con estos recursos estemos saneando la cartera que debemos, sencillamente porque omitimos en su momento pagar esta obligación, porque desviamos los recursos, porque los aplicamos de otra manera, o que estemos pagando cartera cuando todavía no hemos verificado si efectivamente lo que nos están cobrando es el servicio que se prestó, porque todavía no tenemos la depuración deseada. En eso la ley pues establece unos criterios más efectivos y más básicos.
En realidad, de verdad, si bien es cierto, mejoró un poco la situación de cartera y las cafugias que existían hace 1 año, 2 años, no es posible que esa cartera siga insoluta, prácticamente manejando una cifra flotante que se mantiene constante, sin que hayamos logrado establecer un momento cero para sanear la prestación del servicio. Todo lo demás, honorables magistrados, está establecido en nuestra ponencia, pero no puedo terminar sin antes aclarar que es importante que se tenga claro que cuando se hace referencia al control en esta ley estatutaria, se habla de entidades de control. No sabemos si se refieren a la superintendencia, no sabemos si se refieren a la Contraloría, o si se está pensando en una tercera opción, porque la primera versión del proyecto así lo contenía. Y también es importante tener claro que en cuanto al control ha habido un incremento de 100.000 millones del 2011 al 2014 en el presupuesto de la Superintendencia de Salud, que pareciera que va a ser una de las beneficiarias de este crédito, cuyo monto tiene una envergadura tal que amerita de todas maneras una verificación mucho más detallada de acuerdo a los indicadores macro de la nación. En cuanto a los condicionantes de la salud, de todas maneras existen, son escuelas de pensamiento y no pueden ser de ninguna manera ocasión para dividir responsabilidades. El planteamiento es válido, esto es un sistema, pero digamos que esa precisión es muy importante. Se me acabó el tiempo, abusé del tiempo, pido excusas a los magistrados, que es la primera vez que me pasa, pero todo lo demás está contenido en el escrito, así que ustedes, si tienen ahí, lo pueden consultar.